Gracias, Dios. Gracias, Padre, gracias. Qué bien se siente aquí, familia. Estamos transmitiendo en vivo en esta Open Class, en esta sesión abierta de Avanza. Avanza es nuestro centro de entrenamiento. Nuestra misión es capacitar en la vida espiritual a todos aquellos que han abierto su corazón y han recibido a Cristo Jesús, para que tú puedas vivir en todo el potencial que te ha sido dado, para que puedas cumplir tu propósito y tu destino. Así que bueno, cada martes por la noche estamos aquí nosotros sesionando en Avanza, y como les he comentado, en San Juan del Río tenemos reuniones de conexión, donde se imparte todo lo que damos aquí en Avanza, se está impartiendo en nuestras reuniones de conexión. Por eso les invitamos a unirse esta noche para seguirnos, porque con toda la familia, esta gran familia que tenemos de Mundo de Fe, queremos ministrar esta tarde una vez más. Y bueno, pues vamos a dejar este lugar para que la pastora Erika nos pueda compartir el día de hoy nuevamente una palabra. Bienvenidos. ¿Cómo están? ¡Qué gusto verlos! Estoy súper contenta de volver a verles. Estamos ahí en contacto, pero la verdad es que estamos súper emocionados y súper contentos de lo que Dios está haciendo, ¿saben? Estamos haciendo cosas diferentes, buscando estar conectados con ustedes, pero también a la vez estamos entendiendo algo muy poderoso, y es que Dios nos sacó de nuestra comodidad para llevarnos a otro tipo de comodidad, pero para incomodarnos. Y mientras yo pensaba en esto, estaba viendo la historia de Pablo y Silas en Hechos 16, que es un capítulo que a mí me encanta leer, porque vemos ahí como Hechos 16, 22, y dice que enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas. Y los funcionarios de la ciudad, ¿saben por qué se formó la turba? Porque los religiosos de su tiempo empezaron a decir que lo que Pablo y Silas hacían era en contra de las costumbres judías, y levantaron un revuelo en contra de ellos, y se levantaron contra ellos de una forma muy tremenda. La religiosidad siempre va a ir en contra del propósito de Dios. Eso es indudable. La religiosidad siempre va a criticar lo que Dios levanta. Y entonces vemos aquí cómo se forma esta turba contra Pablo y Silas, y dice: los funcionarios de la ciudad, yo sé la Nueva Traducción Viviente, dice, ordenaron que les quitaran la ropa, los golpearon con varas de madera. ¡Wow! Yo quiero que pensemos un momento. Estos son los discípulos de Jesucristo. Son hombres y mujeres que no estaban haciendo nada malo. Lo único que estaban haciendo era llevar un mensaje de paz, hablar de Jesús, hablar del reino. Pero dice la palabra que los funcionarios, por causa de la influencia de otros, los golpearon, les quitaron las ropas, les pegaron con varas y los golpearon severamente. Dice, y después los metieron, si podemos ver la anterior, el 23, aquí en esta versión quiero ver, le echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, después de haberlos azotado. Y dice la palabra, los metieron en la cárcel y le ordenaron al carcelero, versículo 23, que se asegurara que no escapara. Pero me llama mucho la atención, dice que los metieron en la cárcel de más adentro, ¿no? No, creo que no. A lo mejor es el que sigue, el 24. Y dice, así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y le sujetó los pies en el cepo. Fíjense cómo estaba Pablo y Silas, golpeados, azotados, menospreciados, humillados, lastimados. ¿Qué estaría pasando por la mente de Pablo y de Silas? ¿Qué estaría pasando por su mente?
A lo mejor había confusión. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? Si solo estamos hablando de Dios. Estamos proclamando las buenas noticias, el Evangelio, las buenas noticias. Pero en vez de la gente tomarlo como una buena noticia, parecía que les estaban dando una mala noticia. Pero dice la palabra que alrededor de la medianoche no pasó ni un solo día. Y quiero que pienses cómo estaba Pablo y cómo estaba Silas. Cómo estaban golpeados, lastimados, menospreciados, sin ropa, variados, amarrados. Dice la palabra que los metieron en el calabozo de más adentro. Pero alrededor, versículo 25, alrededor de la medianoche, Pablo y Silas, dice, estaban orando y cantando. ¡Wow! Himnos a Dios. Y todos los demás prisioneros empezaron a escuchar. ¿Sabes? Si no es ahora, ¿cuándo va a ser? Ahorita tú y yo no estamos en la cárcel de más adentro. Ahorita tú y yo estamos en la comodidad de nuestra casa, con nuestras familias. Gracias a Dios, todos bien, comiendo. Podemos ir y ver la tele, prender esto, hacer ejercicio en nuestra casa, disfrutarnos, jugar, reír. Pero Pablo y Silas estaban en una condición verdaderamente difícil. Pero ni siquiera había pasado un día cuando a la medianoche ellos se levantaron y dijeron, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Qué vamos a hacer ante esta situación? ¿Nos vamos a poner a llorar? ¿Nos vamos a poner a reclamar? ¿O qué vamos a hacer? Y se les ocurrió la genial idea de hacer dos cosas. Dice que empezaron a orar y a cantar himnos a Dios. Y todos los demás empezaron a orar. Y de repente, estos son los inesperados de Dios. Esto es lo inesperado de Dios. De repente. Me encantan esas palabras que están en la Biblia. Y de repente hubo en el cielo, hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y todos los prisioneros se cayeron las cadenas. Dos hombres orando hicieron que las puertas se abrieran de la cárcel de miles de presos. Dos golpeados, dos lastimados, dos menospreciados, dos atados, amarrados, que se levantaron en el poder del Espíritu. Porque Pablo y Silas habían sido investidos del poder de Dios, como tú y yo lo somos, como discípulos del cielo. Y dice la palabra que las puertas al instante, ¿cuándo? Al instante, se abrieron de golpe. Y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. ¡Wow! ¿Puedes decir ahí? ¡Wow! Wow. Solo porque dos se atrevieron a orar y a cantar. Piensa, el poder no de orar, sino el poder de la fe que había en esos hombres y en esos dos hombres. Iba a decir hombres y mujeres, pero ahí no había mujeres. Ahí solo estaba Pablo y Silas. Pero yo te digo, hay una fe poderosa que Dios nos está entregando en este tiempo al estar encerrados. ¿Qué vamos a hacer? Deja de quejarte, deja de decir, ¿y ahora qué voy a hacer con el trabajo? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué va a pasar con el negocio? ¿Qué va a pasar? Que las puertas de las cárceles se van a abrir. ¿Qué va a pasar? Que va a haber prosperidad. ¿Qué va a pasar? Que va a haber riquezas. ¿Qué va a pasar? Que tu negocio se va a engrandecer. ¿Qué va a pasar? Que tú vas a prosperar si tú lo crees. Sí. Si no, pues no. ¿Me explico? De golpe se abrieron.
Todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. El carcelero se despertó, vio las puertas abiertas de par en par y dio por sentado que los prisioneros se habían escapado. Y entonces sacó una espada para matarse, pero Pablo le dijo: detente, no te mates, aquí estamos. Wow. Yo voy a realizar la tarea hoy. Yo les propuse que oráramos a las 5 de la tarde 5 minutos. Si ahorita no tienes tiempo para hacerlo, ¿cuándo lo vas a hacer? No necesitamos haciendo una estrategia donde oren 24 horas, que esa va a venir después, esa va a venir. Al ratito les platicamos. Pero solo son 5 minutos, que te detengas, que te frenes. Pon por favor la alarma en tu celular y ponlo al 5 para las 5. Pon el canto, adora y piensa que así como Pablo y Silas, al instante las cadenas se rompieron, las puertas de la cárcel se abrieron y los que estaban encarcelados y presos salieron. Cuando tú y yo estemos en la puerta, yo me paro en la puerta de mi casa. Yo no sé si hay vecinos que me han visto o no. Yo no veo que pase ninguno, pero como a veces pasa, los vecinos se asoman a las ventanas y uno ni cuenta se da. Yo me paro en la puerta de mi casa con las manos levantadas y empiezo a cantar como la chimotrufia, para que se volteen y digan: ¿qué está pasando? Y así estamos orando en mi casa. 5 minutos a las 5 de la tarde y voy a revisar la tarea. Levántenme por favor ahí, pongan así su manita o pónganle así quien lo ha hecho. Yo espero que ya estén. ¿Me puedes soplar, Charis? Si ya hay quien está poniendo Erika. manitas. Erika, nada más. Y alguien. Yo sé que tiene un retraso la grabación, así es de que algunos lo están oyendo apenas. Entonces, ¿lo estamos haciendo? Alguien me dijo: pastora, es que 5 minutos son bien poquitos. Sí, nada más es el pretexto para que a las 5 te pongas tu alarma, a las 5 empieces a orar, empieces a cantar y cosas tremendas van a suceder porque lo estamos creyendo, porque estamos deteniéndonos. Si vas en el carro, estás saliendo del trabajo, estás en la tienda, detente un momento, pon tu celular. Ahora más que nunca podemos poner adoración en cualquier momento. Más que nunca la traemos en nuestro celular. ¿Quién? Laurita y Manol. Laurita y Manol, gracias, qué bueno que lo están haciendo. Pongan testimonios, algunos me dijeron: wow, 5 minutos poderosos de oración. De eso se trata, que entremos en el poder del Espíritu, que nos detengamos, que nos frenemos, que digamos: voy a tomar 5 minutos de mi vida, de mi tiempo. Y si no lo hacemos ahorita, que estamos en este tiempo, en este momento, aparentemente descansando, sin salir de casa, sin hacer lo que normalmente hacemos, ¿cuándo lo vamos a hacer? Empieza a ser un hábito de oración, de detenerte y de meditar, de orar. Y no se necesita mucho, con 5 minutos la gloria de Dios está ahí, está en ese momento. Ahí están ocurriendo las cosas, en ese instante. Y entonces, después de que Pablo y Silas oraron, las puertas se abrieron, el carcelero trató de quitarse la vida y le dijo: no te preocupes, aquí estamos todos. El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Salvación, por causa de 2 hombres que se atrevieron a orar 5 minutos a las 5 de la tarde, de cantar un canto. Y entonces el carcelero dijo: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Va a venir salvación. Tenemos que prepararnos ahora que regresemos a la iglesia. Empieza a preparar tu corazón.
porque tú vas a ser los brazos que van a abrazar a tantos que van a estar viniendo y regresando a la iglesia. Prepárate, corazón. Los amo. ¡Wow! ¡Qué poderoso! ¿Cómo están, familia? Ahí en casa. Vamos aquí a interactuar con Charis. Le voy a pedir a Charis que también la van a escuchar ustedes. Hola. Ella nos va a estar ahí reportando porque ella es nuestro equipo de producción. Estamos aquí toda la familia. Les mandan saludos Vania, Magiel. Aquí estamos muy contentos de estar conectando con ustedes nuevamente. Muy bien, Charis. ¿Nos puedes decir ahí quiénes están en este momento? Menciónalos. Sí, está Barbie, Imanol, Erika, Luz, Ana Mari y Yunuen, creo, Vane, ya. Wow, Y Andrea Hernández. Sí. Muy bien, pues nos da gusto saludarles, que nos acompañen entonces esta noche. Bien, igual si ustedes tienen ahí alguna pregunta ahí en el chat, Charis, de inmediato en cuanto Charis haya preguntas, me lo indicas para algún comentario también. Vamos a interactuar de esta manera, así se puede. Sí. ¿De acuerdo, familia? Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar entonces en nuestro módulo Biblia para Todos esta noche. Y nos quedamos en una parte muy interesante. Estamos viendo aquí cómo comienza la persecución en contra de la iglesia, cómo en esta persecución Herodes Agripa, que estaba gobernando en Judea, en Jerusalén, para agradar y complacer a los líderes religiosos, toma preso a Jacobo y finalmente le hace morir. Jacobo, que son varios Jacobos los que vamos a identificar en esta ocasión. Y después vimos que Pedro es tomado preso también por Herodes. También iba de la misma manera para promoverse políticamente, iba a buscar matar a Pedro para que de esta manera él pudiera agradar a los judíos. Estamos viendo cómo la persecución ya pasa de los líderes religiosos, como fue el mismo Saulo, que después se convierte en el apóstol Pablo, que lidera esta persecución en contra de la iglesia después de aprobar la muerte de Esteban, que fue el primer mártir. Ahí en Hechos capítulo 7 vemos toda esta parte. Vemos cómo ahora la persecución pasa a una esfera política y ahora es desde el gobierno que hay una persecución en contra de la iglesia, y por esa razón veíamos que Pedro llega a la cárcel. Nos quedamos en la parte donde Pedro es liberado de una manera sobrenatural, y quiero retomar ahí en la parte que nos quedamos. Dice aquí la escritura que la iglesia estaba haciendo oración por Pedro mientras él estaba preso y resguardado en la cárcel. Y nos quedamos por aquí en esta parte donde Pedro es liberado. Dice que fue de una manera sobrenatural. Un ángel se presentó en la cárcel y lo saca de la cárcel, y nos dice entonces que volviendo en sí, una vez que él estaba fuera de la cárcel, dice que volviendo en sí dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado un ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Pedro sabía que estaba en peligro. Pedro sabía que estaba en peligro y que querían matarlo. Esto es lo más sorprendente. Recuerdan que vimos que Pedro dormía dentro de la cárcel. Y también es interesante esto porque esto nos habla de que Pedro no estaba perturbado. En Salmos dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo en ti puedo estar confiado. Hay unos discípulos así del tipo de Pedro que se pueden dormir siempre, donde sea y a cualquier hora. Hay discípulos dormilones. Recuerdan que Pedro fue uno de los tres, junto con Juan y Jacobo, que se quedaron dormidos y no pudieron orar una hora siquiera cuando Jesús les pidió que lo apoyaran en el huerto de Getsemaní.
Y también aquí lo vemos que él se queda dormido, pero podemos ver que a pesar del peligro, él se siente confiado. Y aunque él no sabe lo que va a pasar finalmente, él está en paz, al punto que el ángel lo tiene que despertar, porque Pedro estaba de verdad, pero bien dormido ahí. Así que nos dice aquí cómo él, al volver en sí ya fuera de la cárcel, él se da cuenta que es una realidad lo que está viviendo. Y veíamos cómo cuando Dios se manifiesta de esta manera, Dios lo hace de una manera sobrenatural. Nosotros puede ser que no percibamos, como le ocurrió a Pedro, esta realidad espiritual. Puede ser que no lo percibamos y en verdad dudemos de lo que está pasando, y eso es lo que le pasó. Volvió en sí, se dio cuenta que no estaba soñando, que no era un éxtasis, sino en verdad él estaba viviendo la realidad de una liberación sobrenatural. Eso es lo que nosotros veíamos que tenemos que estar esperando en este tiempo. Nuestra expectativa es que Dios se va a estar moviendo de una manera sobrenatural. Dice ahí la Escritura que tinieblas cubrirán la tierra, pero en medio de esas tinieblas dice que el Señor será vista su gloria, y que la gloria del Señor dice que resplandecerá en los suyos, en su iglesia. Así que podemos tener una expectativa de que cuando las cosas parecen ser más adversas, más difíciles, el Señor va a resplandecer y se va a manifestar de esta manera también. Dice Pedro cómo él reconoce que había sido librado de la mano de Herodes, porque él se dio cuenta que lo tenían preso y que lo iban a matar. Y también dice que todo el pueblo de los judíos esperaba un espectáculo como el que les dio Herodes cuando mató a Jacobo, para convertirse en el segundo mártir de la iglesia. Y del grupo apostólico, Jacobo sería el primero en morir del grupo apostólico. Jesús les había dicho en la parte final del Evangelio de Juan que solamente Juan quedaría, y por tanto dando a entender que todo el grupo, todos los apóstoles morirían por causa del Evangelio. Así que dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Observa cómo la iglesia estaba orando y cómo ellos entendían que no había otra manera, que no había nada que pudieran hacer más que orar. Hay momentos en que ya no hay nada más que nosotros podamos hacer más que orar. El libro de los Hechos no solo es una narrativa que nos habla del comienzo de la iglesia, porque este libro de los Hechos describe lo ocurrido en los 30 años del comienzo de la iglesia. Los primeros 30 años. Pero como podemos ver, no solo es una narrativa histórica, sino nos muestra cómo era la vida de los discípulos, los seguidores de Jesús, porque estos son principios de la vida espiritual que nos inspiran y que nosotros también de la misma manera vamos a ser llevados de la misma manera por el Espíritu Santo. Y créanme, familia, que hay momentos donde podemos estar en medio de una situación que no tengamos otra cosa más que orar por liberación. Así que Pedro llegó hasta la casa donde estaban reunidos orando por él. Y dice que cuando llamó Pedro a la puerta, o sea, tocó a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Cuando dice que es muchacha, no se refería a que era una jovencita, se refería a que era una sierva en la casa, era una chava que servía allí en la casa, y fue ella la que le fue a abrir a Pedro. Y dice, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Esto es para reírse, ¿no? La chava oye a Pedro y en vez de abrirle, entra corriendo emocionada a decirles, ya llegó Pedro. Y dice que ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mira qué interesante, cómo la iglesia estaba orando y cuando vino la respuesta, no lo podían creer. Aún siendo fieles al Señor, nos puede pasar como le pasó aquí a los que estaban reunidos orando, que es extraño, pero pareciera que no tenemos fe en el poder que tenemos cuando declaramos el nombre de Jesús y comenzamos a orar, como les pasó a ellos. No tenían fe que sus oraciones tenían poder para que Pedro pudiera ser liberado. Y cuando llegó Pedro hasta la puerta tocando,
en vez de abrirle, dudaban de que era él y decían, estás loca, no puede ser. Lo que estaban diciendo, esto no puede ser. ¿Cómo es que podemos estar orando? Y podemos estar nosotros buscando la respuesta de Dios, y cuando llega la respuesta decimos, no puede ser que haya sucedido. Bueno, pues eso puede ocurrir. Después como que se ve que ellos recapacitan y dicen, es su ángel. Y esta es una expresión muy extraña, porque si tú ves, no están diciendo, es un fantasma, como cuando les ocurrió en aquella ocasión en la que, recuerdan, vieron a Jesús caminando sobre el mar hacia ellos. Estaban en la barca en medio de la tormenta, y cuando vieron a Jesús en la oscuridad gritaron de miedo, ¡un fantasma! Y en esta ocasión no dijeron, es un fantasma. Dijeron, si alguien está en la puerta y parece ser Pedro, pues ha de ser su ángel. Esto es muy extraño. Algunos piensan que tenemos nosotros un ángel asignado de tal manera a cuidar de nosotros. La tradición le ha llamado el ángel de la guarda. Pero aquí podemos ver que parece ser que tenemos ángeles asignados que cuidan de nosotros. Recuerdan que Salmos 91 dice, a sus ángeles mandará cerca de ti. No a uno, sino dice a sus ángeles. Entonces hay ángeles asignados, tenemos todo un cuerpo de seguridad nosotros, pero aquí parece indicar que hay un ángel en particular que puede tomar hasta nuestro aspecto. Yo he escuchado testimonios durante todos estos años que he estado en el ministerio, de personas que creen haber visto a alguien y al parecer era su ángel. Eso puede pasar, como que ellos estaban acostumbrados a un mover muy sobrenatural, y esto era como muy normal para ellos. Es su ángel. Puede ser su ángel. Quizás no sea Pedro, no puede ser que Pedro haya salido de la cárcel. Se corrió la noticia de que Pedro estaba fuertemente resguardado por 16 soldados romanos, por turnos de 4 turnos. Había 4 soldados por turno, 2 vigilando la entrada y 2 adentro con él, encadenados a él para estar a su lado. Así de fuertemente resguardado estaba. Por eso es que quizás dijeron, no puede ser que Pedro haya salido. Pero entonces, ¿para qué estaban orando? Si estamos orando para que algo suceda y estamos creyendo que Dios es poderoso para hacerlo, ¿por qué dudamos cuando viene la respuesta? Así que hay que esperar grandes cosas de parte de Dios en este tiempo. Y dice aquí luego, mas Pedro persistía en llamar. Observa, el pobre Pedro toqui allá afuera y no le abría. Y él tocaba. ¡Ey! ¡Ya llegué! ¡Ábranme! Y él tocaba. ¿Te das cuenta que la muchacha reconoció su voz? Aquí hay algo interesante como de telenovela. ¿A dónde llegó Pedro? ¿Qué casa era esa? Pues se van a sorprender. Era su propia casa. Era su propia casa. La chava que le estaban viendo era la chava que trabajaba en la casa de ellos, sirviendo a su esposa en las cosas del hogar. Así que por eso reconoció su voz y le fue familiar. Pregunta, ¿a dónde debería ir alguien que sale de la cárcel liberado de una manera sobrenatural? ¿A dónde irías después de escapar de un peligro? ¿Cuál sería el primer lugar a donde tú pensarías en ir después de escapar de un peligro? Pues a tu casa. Pedro llegó en realidad a su casa. Es interesante porque dicen que llegó a la casa de una mujer llamada María, que era la mamá de un joven llamado Juan. Pues era la familia de Pedro. Tú podrás ver en la parte final de la primera de Pedro, capítulo 5, que habla de Marcos y dice, es mi hijo. Y realmente él estaba hablando de su propio hijo cuando él escribió esta carta desde Babilonia, por cierto. Entonces Marcos era el hijo de Pedro. Este Marcos lo vamos a ver más adelante, porque Marcos acompaña a Pablo y a Bernabé después en el primer viaje que ellos hacen apostólico. Se le llama misionero, pero es un viaje apostólico para predicar el evangelio en Asia, empezando en Asia Menor y llegando a Turquía, lo que hoy es Turquía. Este Marcos aparecerá más adelante. Este mismo Marcos es aquel joven que dice el evangelio de Marcos que huyó casi desnudo cuando llegaron a prender a Jesús los guardias del templo. Así que seguramente este Marcos es el autor del evangelio que lleva su nombre. Y la razón que él escribiera este evangelio que lleva su nombre es porque su padre era el apóstol Pedro, y todo lo que él supo y que está escrito en el evangelio de Marcos, pues es una información que él tenía de primera mano de parte de su padre, el apóstol Pedro. Qué interesante.
Así que aquí dice, pero él haciéndoles con la mano señal de que callasen, o sea, finalmente, ¿verdad? Ya le abren al pobre de Pedro. Y dice que les hizo la señal, cállense, déjenme hablar. Yo creo que todos le preguntaban, Pedro, ¿pero cómo? ¿Cómo saliste? ¿Qué pasó? Y ellos querían que él les contara. Y así les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, hacer esto saber a Jacobo y a sus hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Este Jacobo del que habla aquí, obviamente no es el Jacobo que al principio de este capítulo 12 Herodes mató y fue otro mártir de la iglesia. Este es otro Jacobo. Se van a sorprender, este Jacobo era hermano de Jesús. Si ustedes ven en Marcos, en el Evangelio de Marcos, van a darse cuenta que ahí nos habla de la familia de Jesús. ¿Sí? Jesús tenía hermanos y hermanas, y uno de ellos también se llamaba Jacobo. Parece que para Pedro era muy importante hacerle saber a María y a sus hijos, que resultaron ser hermanos del Señor Jesús, que él había salido de la cárcel. Y dice que salió y se fue a otro lugar. Esta decisión de Pedro de irse a otro lado nos confirma que llegó a su casa. Él sabía que lo iban a buscar, y claro que él no podía quedarse en su casa, porque sabía que el primer lugar donde lo iban a buscar era en su propia casa, y además iba a poner a su familia en peligro. Así que aquí nos dice que él se fue a otro lugar. En Gálatas Pablo escribe que encontró a Pedro en Antioquía. Pedro, al parecer, dicen algunos comentaristas, huyó hasta Antioquía. Y veremos en Hechos 15 que regresa a Jerusalén después de la muerte de Herodes, porque este Herodes Agripa, en la parte final del capítulo, veremos que él muere también como un juicio de Dios sobre él. Así que Pedro escapa y huye a otro lugar, y vamos a ver cómo aquí en este capítulo 12 termina la primera sección del libro de los Hechos, y en Hechos, el siguiente capítulo 13, veremos la segunda parte y la segunda sección muy importante, donde sobre todo se nos va a narrar los viajes del apóstol Pablo para llevar el evangelio hacia los gentiles, hacia Asia Menor y después hacia Europa. Pedro llegó hasta Roma, y algunos comentaristas dicen que llegó a viajar hasta España. Entonces veremos que en esta segunda parte del libro de los Hechos, a partir del capítulo 13, veremos que la figura más destacada es el apóstol Pablo. Ya no vemos a los demás apóstoles ni al apóstol Pedro, no vemos a la iglesia que comenzó en Jerusalén, era una iglesia judía. Nunca vemos esta iglesia establecer un papado, ni un papa, ni vemos a la iglesia convertirse en una organización, ni en un poder religioso. Esto es algo que sorprende a las personas. ¿Por qué los cristianos no conformamos una organización religiosa que sería tan poderosa? ¿Y por qué no hacemos una jerarquía y una estructura jerárquica? ¿Por qué los cristianos estamos organizados de una manera tan extraña? Porque vamos a ver en el libro de los Hechos que para Jesús lo más importante al establecer su iglesia era fundar familias, iglesias locales. Entonces vamos a ver que la misión y el trabajo de los apóstoles era plantar iglesias, era predicar el evangelio y después discipular y llevar a un discipulado a los nuevos creyentes y conformar con ellos asambleas locales que estarían reuniéndose para ser edificados y para seguir proclamando el evangelio de Jesucristo. Todo esto veremos entonces, porque estamos llegando a una parte ya de conclusión de esta primera sección. Así que dice, luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Entonces observen que algo muy extraño pasó ahí en la cárcel, ¿no? Porque fue liberado Pedro y los soldados como que los guardias les pusieron ahí un somnífero, les hicieron dormir, no se dieron cuenta de nada, no se dieron cuenta qué fue lo que pasó hasta el otro día que amaneció. Se dieron cuenta que Pedro ya no estaba ahí y que había escapado. Así que esto tuvo consecuencias. Dice, mas Herodes, dice, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte, y después descendió de Judea a Cesarea y quedó allí. Lo que tenemos que ver es que un soldado romano que perdía a un preso, alguien en la cárcel o que se escapaba, era ejecutado. Un soldado no le podían permitir que se le escapara a alguien preso. Así que por eso se ve que aquí los torturaron, los interrogaron,
para saber qué había pasado. Ellos no sabían nada, absolutamente nada, claro está, y ahí se ve que no pudieron declarar nada a Herodes. Algo extraño pasó. Fueron liberados de tal manera por ese ángel que ni cuenta se dieron los soldados de lo que pasó. Mira qué poderoso es Dios, cómo los enemigos ni siquiera se darán cuenta de lo que Dios está haciendo y de la manera en que Él se está manifestando para salvarnos, para rescatarnos, para protegernos. Y dice que entonces que después de darle muerte a estos guardias, Herodes descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. La razón es porque Cesarea, habíamos comentado, era una base del Imperio Romano y era realmente el lugar donde vivía Herodes. De hecho, se llamaba Cesarea ese puerto marítimo que era estratégico en el mar Mediterráneo en honor al César. Así que se ve que aquí Herodes regresa a su casa, se acabó aquí la acción en contra de la iglesia y dicen los comentaristas que él habría acudido para celebrar fiestas en honor a César en Cesarea. Y dice que estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón. Y dice, pero ellos, sería el Líbano ahora, lo que es el Líbano, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Lo que pasa es que Herodes era conocido por su mal carácter, era prepotente, y como sabían que le había ido muy mal en Jerusalén, pensaron que estaría de malas y les iría muy mal con él porque Herodes era el que les suministraba el grano en Tiro y Sidón para que ellos pudieran alimentarse. Así que por eso dice que sobornaron ahí para quedar bien tratar de congraciarse con Herodes, que estaba de malas, y que no perdieran pues el suministro de negocios que tenían con él. Dice, y el pueblo aclamaba gritando, y se ve que aquí eran personas que querían darle por su lado a Herodes, que querían complacerlo, que lo que estaban haciendo era tratar de que él no siguiera enojado y no la tomara en contra de ellos, y por eso le gritaron algo muy extraño, algo fuera de lugar. Gritaban, voz de Dios y no de hombre. Lo estaban aclamando como un Dios. Bueno, los emperadores romanos a la larga se convirtieron en gobernantes que ellos buscaban adoración. De hecho, la persecución de la iglesia, que comienza con Nerón 20 años más tarde de estos acontecimientos, bajo todo el Imperio Romano comienza la persecución por parte de Nerón. Una de las razones que durante la persecución de la iglesia hubo 10 grandes persecuciones históricas bajo el Imperio Romano, y uno de los cargos más graves en contra de los cristianos era que no adoraban a César y que adoraban a Jesús, el rey de los judíos. Entonces, por esas razones, que esto que le gritan a Herodes era algo que él esperaba. Se ve que él era un gran orador y que él había hablado de tal manera que había impactado allá a la gente de Cesarea, pero también era gente que pues, no eran judíos, y ellos trataban de quedar bien con él. Esto tuvo graves consecuencias para Herodes. Dice que al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. El gran historiador Josefo documenta muchos acontecimientos que están aquí escritos en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos se escribió antes que la obra de Josefo, y Josefo dice en sus crónicas que Herodes, cuando habló de esa forma delante del pueblo de Cesarea, dice que había un búho que estaba sobre la rama de un árbol y que eso para ellos era una mala señal. Dice que él sintió dolor en el estómago y en el pecho y que cayó ahí y que durante 5 días agonizó hasta morir. Así que esto es algo documentado. Dicen que esto ocurrió en el año 44 después de Cristo. Así que lo que podemos ver aquí es como vino un juicio de parte de Dios. La muerte de Herodes, lo documenta Josefo, fue muy extraña, efectivamente no fue normal. Él murió de pronto de esta forma y fue un juicio de Dios porque él estaba buscando ser aclamado como Dios y buscaba ser adorado como Dios. Así que podemos ver aquí cómo Dios no permite que nadie tome la gloria que solo le corresponde a él como Dios, y esto siempre va a traer consecuencias. Cuando esto ocurre y Herodes muere, Herodes Agripa, vemos que termina la persecución ya desde el gobierno de Herodes, y dice que entonces viene como resultado lo que dice aquí:
pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Así que podemos ver cómo la persecución de líderes religiosos, de gente religiosa, y luego la persecución de gobernantes no destruye a la iglesia, sino todo lo contrario. En vez de que las circunstancias lastimen a la iglesia y detengan, en realidad la iglesia crece a pesar de la persecución. Esto es algo que nos inspira, como los cristianos de esta primera generación de la iglesia, como eran cristianos que en verdad eran fieles y que ellos no se intimidaban ni se acobardaban ante la muerte por causa del evangelio. Pero en vez de que esto detuviera y destruyera la iglesia, dice que la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, dándonos a entender que cada vez más personas recibían a Cristo Jesús como su Salvador. Así es, los comentaristas, los historiadores dicen que en Jerusalén hubo la mayor parte de la población de Jerusalén llegó al Evangelio, y en el Imperio Romano se estima que al final de la persecución de la iglesia bajo el Imperio Romano, se estima que había más de 10 millones de cristianos bajo el imperio, de todas las clases sociales, no solamente esclavos o no solamente de otros pueblos, sino también gente de élite, gente importante, gente poderosa llegaba al Evangelio de esta manera. Bien, así que nos dice, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Aquí podemos ver lo que decía hace un momento, que Marcos empieza a acompañar a Bernabé y a Saulo en su viaje, en sus primeras encomiendas. En este caso ellos habían traído ayuda económica a Jerusalén por causa de la persecución que sufría la iglesia, pues había crisis económica. Y vemos aquí como en Antioquía, donde el evangelio había llegado precisamente a través de Bernabé y Saulo, allá había personas tanto judías y mayormente gentiles que habían llegado a Cristo. Y dice que era una gran multitud la que había llegado a Cristo a través de la predicación de Bernabé y Saulo. Y ellos trajeron ayuda de ellos, trajeron ayuda económica para la iglesia que estaba empobrecida por causa de esta persecución. Nota que dice y Bernabé y Saulo. La Biblia nunca, todo lo que está escrito siempre tiene un sentido. Y aquí lo que podemos ver es que al comienzo de este trabajo de equipo, lo que podemos ver es que el que primeramente tenía liderazgo era Bernabé, por eso es mencionado en primer lugar. Bernabé había tomado la iniciativa, había ido a buscar a Saulo a Tarso, de donde él era originario, era la ciudad donde él había nacido. Tarso era lo que hoy se conoce como Turquía, o sea que Saulo era turco, judío turco. Y entonces el que primeramente tenía liderazgo en la pareja era Bernabé. Vamos a ver que las cosas cambian después y que Saulo se transforma en el apóstol Pablo, que él era quien organizaba y quien era llamado a predicar el evangelio entre los gentiles. Veremos que él se presenta en Jerusalén ante el grupo apostólico y les dice que él ha entendido que Dios le ha llamado a predicar a los gentiles, y ellos dicen que se dan la mano en señal de compañerismo, de ser parte del mismo equipo, y Pablo va a los gentiles y los apóstoles, el resto de los apóstoles permanecen en Jerusalén predicando a los judíos, pero ya no se ve en el libro de los Hechos, sino es algo documentado en la tradición histórica, que los apóstoles saldrán finalmente de Jerusalén e irán a todas las naciones, en todas direcciones, llegaron hasta Gran Bretaña, llegaron a España, llegaron a Rusia, y de esta forma fueron ellos a cumplir la orden de Jesús de llevar el evangelio a toda criatura y predicar a todas las naciones. Así que dice que Bernabé y Saulo estaban de regreso en Jerusalén. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Aquí vemos que dice que en Antioquía se estableció un equipo de ministerio. En el libro de los Hechos podemos ver cómo los apóstoles entienden cómo Jesús quiere estructurar la iglesia. Quizás haya personas que piensen que la iglesia es una ocurrencia, que cada quien en la iglesia que pone
puede hacer lo que quiera y puede organizar la iglesia de la manera en que se le ocurre. Pero quiero que sepas que hay principios bajo los cuales la iglesia debe de ser edificada y la iglesia debe ser organizada, porque la iglesia no es una organización humana, no es como un sindicato, una sociedad de alumnos, un club. La iglesia en realidad es la familia de Dios, y sí el Señor establece indicaciones, y vamos a ver que a través del ministerio del apóstol Pablo, el Señor va estableciendo cómo la iglesia debe ser regida y cómo debe ser organizada y estructurada. Pablo en una de sus cartas dice que él es un perito arquitecto, o sea, es un experto diseñador, dice, de casas. Él se refiere a que su llamado en la iglesia de Jesucristo, en esta primera generación y en este primer tiempo, consistió en establecer la estructura, la forma en que la iglesia debía organizarse. Por eso es que aquí Pablo toma una participación muy importante, y por eso es que la mayor parte de las cartas del Nuevo Testamento fueron escritas por Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, para que nosotros como iglesia entendamos las normas, entendamos cómo el Señor quiere que la iglesia sea gobernada. Así que vemos aquí que hay un equipo de ministerio, y esto es diferente a pastores y ancianos. Normalmente en las iglesias decimos que hablamos del pastor, pero como tú puedes ver aquí, en la iglesia no solamente Dios quiere que ministren pastores, sino Él estableció 5 ministerios. Efesios nos habla de 5 ministerios: apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas. Entonces aquí vemos un equipo de profetas, podemos ver un equipo de profetas y maestros ministrando en Antioquía, que además de ser ministerios, tener un llamado para ministrar como maestro, como profeta, además de esto eran pastores o ancianos. Entonces en realidad cuando la Biblia se refiere a los pastores, se refiere estrictamente a un ministerio, a un llamado, a un oficio. El pastor es alguien capacitado por la unción del Espíritu Santo para hacer un trabajo específico, un trabajo diferente al del maestro, al del evangelista, al del profeta y al apóstol. Y podemos ver que los ancianos estrictamente son quienes gobiernan en la iglesia y toman las decisiones de cuidar y administrar en la iglesia. Entonces aquí nos habla de que ellos estaban reunidos como equipo ministerial, ministrando ahí en Antioquía. Así que esta iglesia se volvió una iglesia muy poderosa. Antioquía de Pisidia se convirtió en una estrategia de Dios para alcanzar Asia Menor y toda Europa. Fue de aquí de donde el Señor envía a Pablo y a Bernabé como apóstoles para llevar el evangelio a los que no son judíos, a los gentiles. Dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y dice que entonces, habiendo ayunado y llorado, les impusieron las manos y los despidieron. Y dice enseguida: entonces ellos, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Así que aquí vemos el comienzo del primero de los 3 viajes apostólicos organizados y liderados por Pablo. Como hemos comentado, Saulo era el nombre hebreo y él adoptó un nombre gentil, porque cuando Dios le dijo y le llamó a predicar a los que no eran judíos y que eran gentiles, él tenía que adoptar un nombre gentil. De hecho, lo dice en una de sus cartas: yo me he hecho de todo a todos con tal de ganarlos para Cristo. Me he hecho judío a los judíos, gentil a los gentiles, y de esta forma él adopta el nombre de Pablo, que significa pequeño. Entonces él dice en su carta la carta a los Gálatas, dice que él no es digno de ser apóstol, que él es el más pequeño de todos, por eso adoptó el nombre de Pablo, pero dice haber trabajado más que todos ellos. Y en verdad, pues así fue. Así que aquí vemos algo muy interesante. Observen, familia, el Espíritu Santo es quien gobierna en la iglesia. Y este es un principio que nosotros creemos y aplicamos, y con el cual edificamos y servimos aquí en la iglesia local. Es el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que no se trata de ocurrencias para estructurar la iglesia. Tenemos que buscar nosotros ser guiados por el Espíritu a lo que Él quiere que hagamos. En realidad, algunos dicen que este libro se debería llamar el libro de los hechos del Espíritu Santo, porque se ve aquí que son los apóstoles los que a través de ellos
Dios se manifiesta y Dios está trabajando a través de la iglesia, pero tú puedes ver que quien está gobernando en realidad la iglesia y está dirigiendo la iglesia es el Espíritu Santo. A quien oímos hablar es al Espíritu Santo. Quien nos va a hablar es el Espíritu Santo. Quien va a dar mandamientos es el Espíritu Santo. En Hechos 1 dice en el versículo 1 y 2 que Jesús dio mandamientos a sus apóstoles por el Espíritu Santo. Pues podemos ver que el Espíritu Santo toma aquí un papel fundamental en la edificación de la iglesia. Dice aquí entonces que el Espíritu les habló y les dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para el trabajo que yo les he mandado. Así que es el Espíritu Santo el que designa a los apóstoles. Pero observa que aquí había un grupo que los envía. Entonces, este es un principio al cual nosotros deberíamos atenernos en la iglesia de estos últimos tiempos. ¿Eres apóstol? ¿Quién te envió? ¿Quién reconoció que tú eres un apóstol? En tu iglesia local te enviaron como apóstol. La palabra apóstol viene del griego apóstolos, que significa enviado. Podemos ver que eso dice aquí, que fueron enviados. Esto es ser apóstol, un enviado. Pero un apóstol tiene una capacidad dada por el Espíritu para plantar iglesias, predica el evangelio como si fuera evangelista, enseña como si fuera maestro, puede ministrar proféticamente, pero el apóstol es un arquitecto. El apóstol tiene la visión y tiene el entendimiento del edificio, del templo, de la casa que Dios quiere que sea construida para que el reino de los cielos se manifieste en la tierra a través de su iglesia. Entonces, una vez más, llegando a una conclusión, podemos ver aquí cómo a través de la iglesia Dios se manifiesta. Por eso es tan importante que tú no solo seas un congregante. Por eso es que Dios no te llama solo a venir a la iglesia o a venir ahí a la iglesia, ¿verdad? Porque hay algunos que hasta las transmisiones en vivo llegan tarde, ¿verdad? Hasta las transmisiones en vivo llegan tarde, ¿verdad? Ya no hay excusa, ¿verdad? Ya estamos en casa, no tenemos que trasladarnos de un lugar a otro, estamos en casa por mucho tiempo y probablemente no haciendo muchas cosas importantes. Y te aseguro que hoy muchos llegaron tarde a esta transmisión en vivo. Charis, ¿cuántas personas tenemos ahorita ahí? 11. Uy, un grupo muy reducido, fíjate, ya ahora es un grupo más reducido. Bueno, pues necesitamos entender eso, que no somos llamados a ser congregantes. No se trata nada más de ir a tu iglesia que a ti te gusta. La pregunta es, ¿estás en el lugar donde el Espíritu Santo te dijo que permanecieras? Porque el lugar donde Dios nos plantó no lleva un nombre, no tiene el nombre de una denominación, de una organización. La iglesia donde nosotros fuimos plantados es la iglesia local donde llegamos a Cristo, donde nos han discipulado, donde nos han pastoreado. Ese es el lugar, no el nombre de una organización. Y es lo que muchos tienen que entender hoy. Lamentablemente hoy muchos cristianos son movidos solamente emocionalmente, solo de una forma carnal, ¿verdad? Porque es de acuerdo a sus criterios. Pero, ¿sabes? El Espíritu Santo siempre Él nos va a conducir y nos va a guiar para el lugar de bendición que Él preparó para nosotros. Porque Dios tiene una casa preparada para los hijos. Dios tiene para sus hijos un lugar de cuidado. Por esas razones que nosotros tenemos un llamado a cumplir el propósito de Dios. Si queremos ver que Dios se manifiesta en Querétaro, en todo Querétaro, eso incluye San Juan del Río y cualquier otro lugar, en todo México, necesitamos entender algo, solo va a ocurrir a través de la iglesia. Por eso todo lo que se hace en la iglesia, todo lo que se hace es importante. Todo lo que hacemos para edificar la iglesia, para ser edificados unos y otros, todo esto es muy importante, porque mientras edificamos la iglesia y somos la iglesia de Jesucristo, somos el medio a través del cual el reino de los cielos se va a manifestar también aquí en la tierra. Muy bien, familia, pues aquí llegamos finalmente a nuestro estudio. Los esperamos nuevamente el próximo martes. Vamos a continuar en este momento. Tenemos unos anuncios importantes para ustedes. Así que bueno, seguimos en contacto, ¿de acuerdo? Y me gustaría antes de pasar a los anuncios, me gustaría orar aquí por las personas que están trayendo su diezmo y su ofrenda
Y nos gustaría orar por tus finanzas nuevamente como lo hicimos al principio de la reunión. Y vamos a hacerlo en este momento. Para allá. Bien, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu palabra esta noche que nos inspira. Gracias porque tú nos has llamado a ser tu iglesia. Vamos a ponerlo en y Señor, queremos ahora bendecir el diezmo, la ofrenda, darte gracias por las personas que, Señor, en medio de esta circunstancia son fieles. Bendecimos tus finanzas, bendecimos el diezmo y la ofrenda. Señor, gracias porque en este tiempo, en esta temporada, tú tienes un cuidado de nosotros. Tú estás sustentando cada familia aquí, a cada persona de tu iglesia, porque tú nos amas. Tú deseas nuestro mayor bienestar y nuestra mayor prosperidad. Les bendecimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Muy bien, estoy esperando aquí a Erika, pero bueno, ella va a dar otros comentarios. Bien, familia, este domingo es ya fin de semana, es Semana Santa. Y nosotros queremos hacer una celebración en línea, como lo hemos venido haciendo en vivo aquí, vamos a transmitir. Y queremos pedirte que te prepares este domingo con el pan, que consigas tu jugo de uva. Y vamos a invitarles para que allí en casa celebremos la cena del Señor. Entonces vamos a tener un mensaje poderoso para traer protección. Hay que recordar que la razón por la cual celebramos la cena del Señor es por lo que Jesús dijo en los evangelios. Él instituyó esto que se llama la cena del Señor. Dice que después de haber cenado, Jesús invitó a sus discípulos a tomar del pan y de la copa. Y lo hizo en la noche de Pascua, recordando lo que pasó cuando Israel salió de Egipto libre, siendo protegido sobrenaturalmente por la sangre de un cordero que cada familia sacrificó. Así que vamos a hablar de esto y del poder sobrenatural que hay en la sangre de Cristo Jesús. Así que bien, pues entonces, por favor, prepárense, vamos a traerles un recordatorio, pero ya esta semana prepárate, vete preparando, y el domingo estaremos aquí celebrando con ustedes ahí en casa la cena del Señor. Muy bien. Bueno, pues, ¿cuántos van a desayunar mañana? ¿Cuántos se van a sentar a la mesa mañana para desayunar con toda su familia? Yo. Entonces, vamos a hacer algo. Queremos invitarlos a desayunar. Así es de que mañana vamos a hacer un live en nuestra página de Mundo de Fe para desayunar juntos. Y vamos a estar, no sé quién de mi familia vaya a estar, pero Sergio, yo, Shari, seguro vamos a estar ahí con ustedes, desayunando juntos, y vamos a pasar un tiempo solo para compartir el desayuno. ¿Qué les parece? Así es de que como no nos podemos invitar a desayunar, pues nos vemos mañana para desayunar y vamos ahí a platicar, vamos a estar juntos. Entonces yo te pediría que prepares tu desayuno y a las 10 en punto nos vemos para desayunar juntos. Entonces a la hora que tú desayunas, no sé a qué hora estés desayunando, pero mañana hazlo a las 10, pones tu Facebook y ahí nos vamos a conectar, les vamos a enseñar ahí un poco de nuestra casa, de la dinámica familiar que nosotros tenemos, y queremos estar juntos desayunando mañana, ¿ok? Haciendo que ahí nos esperamos a las 10 de la mañana, ¿sale? Para desayunar juntos. Y no olviden también el jueves que tenemos nuestro café Latitud, ¿ok? Tenemos nuestro Zoom, nuestra reunión por Zoom. El ID es el mismo de la vez pasada, ahí está. De hecho ya lo estamos publicando en Latitud, lo hemos publicado ya en nuestras pantallas, pero ahí está el ID.
entras con ese ID, por favor conéctense a las 11:05, ¿ok? No antes, porque es importante que lo hagamos hasta esa hora, ¿ok? Y las veo por ahí, si no tienen libro no importa, ustedes siéntense, preparen su café, pero sí les quiero pedir algo, miren, que no lleguen tarde, como acaba de decir el pastor, a las reuniones que tengamos de Zoom y a los en vivos, lleguen a tiempo, prepárense su café, si van a desayunar, desayunen con nosotros, no importa, ¿ok? Pero siéntanse a la mesa, disfruten este tiempo, yo sé que a veces las mujeres, sobre todo cuando estamos en la casa, hacemos miles de cosas. Entonces ese día, siéntate y vamos a disfrutarlo, ¿ok? Vamos a procurar que la reunión no dure mucho, cuando mucho 1 hora, en lo que desayunamos. Igual también el desayuno de mañana no va a durar mucho tiempo, pero sobre todo queremos estar dinámicos y tenerte activo en la palabra, ¿ok? Tráete tu libro, si no tienes tu libro, por favor, y ustedes las que tienen el libro ya lo saben, hay que tener el libro, una libreta y una pluma y vamos a compartir. No se intimiden con el Zoom, porque a veces las veo así como intimidadas. No se intimiden, es como si estuviéramos sentadas a la mesa de la cafetería tomándonos un café y platicando, ¿ok? Los veo a todos. ¿Y cuál es la idea del desayuno? Perdón, me voy a regresar un poquito al desayuno de mañana. La idea es que estemos como familia, ¿ok? O sea, no solo es para mujeres, es como familia. Así es de que invita a tu familia a desayunar con nosotros. Si no nos conoce tu esposo, si no nos conoce tu esposa, bueno, pues siéntala y dile, mira, te voy a presentar a mis pastores, mañana vamos a desayunar juntos. Oye, pero que no se puede por la contingencia. O usted véngase a desayunar y le prepara sus chilaquiles bien picosos o su huevito. Yo mañana les voy a platicar cuál va a ser nuestro desayuno, ¿sale? Bueno, nos vemos mañana para desayunar y el jueves para Café Latitud. Perdón, antes, para esto no tenemos imagen, pero Mariana me está recordando que vamos a tener esta semana, como es Semana Santa, nosotros teníamos organizado con los niños tener una actividad especial y les damos una serie especial para esta temporada. Entonces, papás, les estamos preparando una serie de actividades para que hagan a partir del día jueves hasta el día domingo para que puedan, junto con los niños, hacer algunas actividades de Semana Santa y puedan, como juntos como familia, aprender más de este tema. Entonces, Mariana se va a poner en contacto con los papás y les va a pasar las ideas que tenemos para que hagan junto con los niños y todo lo que pueden hacer, todas las ideas que tenemos para que puedan hacer a partir del jueves al domingo, para que los niños participen con nosotros y tomen la cena también y ellos sean parte de lo que está pasando en esta semana, que es muy importante. Muchas gracias. Los últimos avisos ya se los prometemos. Ya no hay más choro después de esto. Primero tenemos nuestra reunión de 1, que va a ser este viernes a partir de las 7 de la noche. Aquí tienen el ID del Zoom que vamos a estar teniendo. Si de todos nos estamos poniendo el aviso en el grupo de 1, si no eres parte del grupo de 1, mándame un mensajito para ponerte en esa lista de contactos y que tú puedas tener el número de ID. La verdad se pone increíble, lo tuvimos el viernes pasado y la verdad estuvo súper padre vernos y estar platicando un rato. Y bueno, eso. Y el segundo aviso que tenemos es que un ministerio nos invitó a ser parte de una reunión que van a hacer de oración. Cada iglesia va a tener entre 1 hora y 45 minutos para estar compartiendo y para estar haciendo ciertas cosas. Entonces nosotros como Mundo de Fe decidimos ser parte de este movimiento. Va a ser este sábado y nuestra participación va a ser de 6 a 7 de la noche. La idea es que estemos aquí orando, vamos a estar con el grupo de alabanza, vamos a dar una palabra súper breve como intro 10. Vamos a dar una palabra corta y vamos a estar todos adorando, vamos a estar todos orando. Se va a hacer un grupo de Facebook,
el ministerio va a hacer un grupo de Facebook para que podamos compartir el link de lo que se está haciendo por Facebook. Entonces, cuando yo tenga el link de la página de Facebook, se los voy a mandar a todos los grupos que tenemos. El pastor se lo va a mandar a todos ustedes para que puedan invitar también personas y sean parte de lo que está haciendo ese día. Es súper importante que todos seamos parte de la unión de la iglesia. No dejes de ver lo que otros ministerios están haciendo. Conéctate con este ministerio y vamos todos a orar, y en cuanto tengamos el link yo se los voy a hacer llegar. Muchas gracias a todos por estar aquí, y no sé, algo está pasando. Muy bien, familia, pues nos despedimos esta noche. Les recordamos para que sigan nuestra transmisión en vivo este domingo, 11:30 de la mañana. Recuerden que a las 11:15 comenzamos con un previo, con una imagen, una música de fondo. Inviten a su familia que los acompañe, que esté ahí con ustedes. Estos tiempos, manténlos, conserva este tiempo que tú has dedicado, no te distraigas, sigue fiel, y que tu familia vea un testimonio que, aunque no podemos congregarnos como lo veníamos haciendo, permanecemos fieles y seguimos buscando al Señor. ¿Ok? Bueno, pues aquí está toda la familia. Les mandamos saludos y estamos en contacto. Adiós. ¡Les amamos! Les amamos.